Durante 17 minutos, todo lo que conocía sobre la vida y la existencia simplemente cesó. Pero lo que ocurrió durante ese tiempo cambió todo lo que pensaba saber. Lo que experimenté no solo fue real, sino más vívido que cualquier cosa que haya sentido. El ayuno, algo que muchos consideran solo un ritual o una práctica religiosa, se me reveló como una clave extraordinaria para acceder a dimensiones espirituales que pocos comprenden. Lo que vi fue más profundo de lo que las palabras pueden describir. No estoy aquí para compartir teorías o historias que escuché de otras personas. Estoy aquí para contar lo que viví, lo que sentí y lo que Jesucristo me mostró personalmente. Estás a punto de descubrir verdades que pueden transformar tu vida y tu conexión con Dios para siempre. Esta historia no es solo sobre mí. Es sobre lo que Dios está queriendo revelar a todos nosotros. Hoy, entenderás el verdadero poder del ayuno y cómo puede cambiar todo a tu alrededor. Pero antes de comenzar, por favor, dime desde dónde estás escuchando mi testimonio. Será bueno sentirnos más cerca, aunque estemos físicamente separados. Mi nombre es Andrea Peterson. Tengo 40 años y vivo en Texas, Estados Unidos. Soy médica, y a lo largo de los años, construí una carrera sólida en una gran clínica, lo que me daba un sentido de realización. Estoy casada y tengo 2 hijas maravillosas, y en ese momento, parecía que todo en mi vida estaba en su lugar. Pero, por dentro, algo no estaba bien. Aunque mi vida estaba llena de compromisos y responsabilidades, sentía un vacío profundo que nadie más parecía notar. Mi fe, que antes fue un pilar importante para mí, se estaba convirtiendo en solo un ritual. Iba a la iglesia, oraba, pero las palabras parecían perderse, como si cayeran en un abismo. Algo faltaba, pero no sabía exactamente qué. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que, por más que mi vida estuviera llena de bendiciones, estaba desconectada de algo mucho más profundo. Buscaba llenar ese vacío con trabajo, tareas diarias y lo que fuera posible, pero nada parecía ser suficiente. Fue en ese momento de inquietud que algo tocó mi corazón, como si Dios me estuviera llamando a algo más grande, algo que aún no comprendía completamente. Fue entonces cuando el ayuno entró en mi vida, de manera silenciosa, como una invitación divina para ir más allá de lo que conocía. Poco sabía que esta experiencia cambiaría mi vida para siempre. Fue el 4 de febrero de 2024, cuando algo profundo y silencioso comenzó a suceder en mi vida. Estaba en un momento de reflexión, sintiendo un llamado interno para alejarme de las distracciones y concentrarme totalmente en Dios. Esa mañana mientras oraba, sentí una dirección clara del Espíritu Santo. Es hora de ayunar. Al principio, dudé. Después de todo, como médica, con la rutina llena de consultas y responsabilidades, ¿cómo podría tomarme un tiempo para ayunar? Pero el Espíritu me aseguró que este sería el momento adecuado para profundizar más en mi fe, para ir más allá de lo que estaba viviendo hasta entonces. Sentí que el ayuno sería un medio para conectarme de manera más intensa con Dios, para buscar una claridad espiritual que no podía alcanzar con las distracciones del día a día. No se trataba solo de renunciar a la comida, sino de buscar una transformación interna, una renovación del espíritu. El ayuno sería mi tiempo de purificación, de entregar mi mente y mi corazón enteramente a Dios. Sabía que esto formaría parte de mi caminar espiritual, pero aún no tenía idea de cómo me moldearía profundamente. Durante ese ayuno comencé a notar algo extraordinario. A lo largo de los días, sentí una creciente sensación de intimidad con Dios. Cada momento de oración, cada paso de fe, parecía acercarme más a Él. El ayuno no solo se trataba de sacrificio, sino de abrir espacio para escuchar su voz de manera más clara y sentir su presencia de una manera nueva. Era una tranquila mañana de febrero, el 11 de 2024, exactamente una semana después de que inicié el ayuno. El clima en Chicago estaba más frío de lo normal para esa época, con una ligera llovizna cayendo y el cielo nublado, típico de un invierno riguroso. Me sentía en sintonía con el Espíritu, y a cada oración, la paz interior aumentaba. Mi corazón estaba sereno, y sentía una conexión profunda con Dios, como si Él me estuviera preparando para algo. Esa mañana había planeado ir a la iglesia para un encuentro de oración. Estaba ansiosa por pasar un tiempo con otras personas de fe, unidas por la oración. Mi cuerpo estaba físicamente cansado debido al ayuno,
pero, espiritualmente, me sentía más fuerte y más enfocada que nunca. Las palabras que susurraba en oración fluían con más claridad y sinceridad, como si una cortina se hubiera levantado sobre mi alma. Mientras conducía hacia el encuentro de oración, el tráfico estaba tranquilo, y la ciudad parecía calma, con pocas personas en las calles. El suave sonido de la música de adoración en el coche llenaba el ambiente, y yo estaba totalmente inmersa en mi oración, sintiendo la presencia de Dios a mi lado. Era una mañana común, pero algo en el fondo de mi corazón me decía que algo grande estaba a punto de suceder. Y entonces, todo cambió. Cuando giré a la izquierda en Madison Avenue, algo ocurrió que jamás podría haber previsto. Un coche, viniendo a alta velocidad y sin detenerse en el semáforo en rojo, colisionó violentamente con el mío golpeando el costado del vehículo. El impacto fue tan fuerte que perdí el control por un instante, y todo quedó en un silencio profundo. En ese momento, mi cuerpo fue lanzado hacia un lado, y sentí un dolor insoportable. El mundo parecía haberse desacelerado. Apenas sabía que eso sería solo el comienzo de una experiencia que cambiaría mi vida por completo, llevándome a un entendimiento profundo sobre el ayuno y el poder de Dios, algo que jamás podría haber imaginado. El impacto fue brutal. El coche de repente chocó contra el mío con tanta fuerza que parecía que el mundo entero se estaba desplomando a mi alrededor. El sonido del metal retorciéndose y el vidrio rompiéndose llenaron el aire, y por un momento perdí completamente la sensación de dónde estaba. Lo que parecía ser una eternidad, en un segundo mi cuerpo fue lanzado contra el costado del vehículo. El choque fue tan intenso que sentí un dolor agudo expandiéndose por todo mi cuerpo, pero no podía procesar completamente lo que estaba sucediendo. El siguiente momento fue un torbellino de confusión. Recuerdo haber oído voces distantes, gritos, el sonido de las sirenas, pero todo parecía amortiguado, distante. Sabía que algo estaba muy mal, pero el dolor era tan grande que mi mente parecía haberse desconectado de mi cuerpo. Sentí mi cuerpo pesado, como si estuviera sumido en una niebla densa. Era difícil respirar, y comencé a sentir como si la vida estuviera escapando de mí, como si estuviera hundiéndome lentamente en un mar de oscuridad. Y entonces, todo se apagó. Los médicos confirmaron más tarde que durante esos 17 minutos que siguieron, estuve clínicamente muerta. No había actividad cardíaca, ni signos vitales. Estaba en un estado de muerte clínica, y lo que ocurrió en ese tiempo es algo que jamás podré describir con precisión. Para mí, fue un salto inmediato a otro plano, otro mundo. No sabía que estaba muerta. La transición fue instantánea, como si estuviera aquí y, al segundo siguiente, estuviera en otro lugar. Ya no había dolor, ni peso. Estaba flotando, ligera y en paz, como si hubiera salido de un cuerpo que ya no me pertenecía. La sensación era indescriptible, una paz profunda, que llenaba cada parte de mi ser, como si toda la ansiedad, todo el sufrimiento, hubiera desaparecido. En ese momento el dolor físico dio paso a algo mucho más profundo, algo más allá de la comprensión humana. Ya no tenía un cuerpo, pero me sentía más viva que nunca. Estaba consciente, pero en un estado de total tranquilidad. El tiempo parecía no existir más. Y me vi, de alguna forma, observando la escena del accidente. Veía a los paramédicos, a las personas alrededor, pero estaba distante, flotando por encima de todo, como una espectadora de algo que ya no me tocaba. Y entonces, sin que yo lo supiera, lo que estaba a punto de suceder cambiaría mi vida para siempre. Estaba a punto de vivir una experiencia que desafiaría todo lo que sabía sobre lo espiritual, y me revelaría profundas verdades sobre el poder del ayuno. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que estaba siendo llevada, como si una fuerza invisible me estuviera empujando suavemente lejos de la escena del accidente. No había miedo, no había incertidumbre. Era como si mi espíritu supiera exactamente a dónde estaba yendo. Flotaba, sin esfuerzo, hacia una luz brillante, pero no deslumbrante. Era una luz que emanaba una paz tan profunda, que ninguna palabra podría realmente describir. Cada segundo, la sensación de ser envuelta por esa luz aumentaba, como si me rodeara por completo, sanando cada pedazo de dolor que había sentido anteriormente. La luz parecía tener una sustancia propia, algo vivo, respirando, y con ella venía una sensación de bienestar que me hacía sentir completa, en armonía con el universo y con todo lo que me rodeaba.
Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba cruzando un túnel. Un túnel de luz pura, radiante, que parecía no tener fin. Era como si el túnel me estuviera guiando, no solo físicamente, sino espiritualmente, llevándome a un lugar más allá de la comprensión humana. Las paredes del túnel se movían constantemente, pero de una manera suave y acogedora. No había sonido, excepto por un leve zumbido suave, como el sonido de un río distante, pero que de algún modo parecía familiar y reconfortante. A medida que me movía a través de ese túnel, sentía una ligereza indescriptible. Mi ser parecía expandirse, como si estuviera conectando con algo más grande, algo infinitamente más vasto que cualquier cosa que hubiera experimentado. Y luego, como un misterio revelado, vi frente a mí una luz aún más intensa, y comencé a darme cuenta de que estaba llegando a un lugar. Un lugar que sabía, en mi espíritu, que era celestial. Cuando finalmente salí del túnel, lo que encontré era indescriptible. A mi alrededor había una belleza más allá de lo que cualquier visión humana podría concebir. No eran solo colores, eran emociones materializadas. Una luz tan radiante y acogedora que hacía que mi ser se expandiera aún más. Era un lugar de paz, de serenidad absoluta, donde el tiempo parecía no existir y donde todo parecía estar en perfecta armonía. Cada centímetro de ese lugar rebosaba con una presencia divina y una calma que no podría encontrarse en ningún otro lugar del mundo. Era como si estuviera en un jardín celestial, pero con un esplendor infinitamente mayor que cualquier jardín en la tierra. No podía ver todas las formas y detalles, pero sabía que todo a mi alrededor estaba impregnado por la presencia de algo más grandioso, más sublime. Era el cielo, en toda su plenitud, y en él sentí que finalmente estaba en casa. La paz era tan profunda, tan verdadera, que me sentí completamente absorbida por ella. Y en ese momento, supe que todo lo que había vivido hasta entonces, todos los desafíos y sufrimientos, formaban parte de un viaje más grande. Mientras me envolvía en esa paz indescriptible, algo aún más poderoso comenzó a suceder. Una presencia comenzó a manifestarse frente a mí, una presencia que no necesitaba ver para saber quién era. Era como si el mismo aire a mi alrededor se hubiera transformado, y con eso, algo dentro de mí se calentó. En medio de esa luz celestial, Él apareció. Jesús. No sabía qué esperar, pero el impacto fue inmediato. Su mirada me atravesó, y no había palabras suficientes para describir lo que sentí en ese momento. Sus ojos eran profundos, llenos de amor, pero también de una autoridad silenciosa que no podía ser ignorada. Parecían mirar directamente lo más íntimo de mi alma. Y de alguna manera, en esa mirada, supe que Él me conocía de una forma más profunda de lo que jamás imaginé que fuera posible. No había juicio, solo una aceptación plena, una bondad infinita, que me hacía sentir amada de una manera que jamás había sentido antes. Y luego, Él habló. Su voz no era alta, pero tenía una suavidad que resonaba en mi corazón, como si cada palabra estuviera cargada de significado eterno. Laura, dijo. Y mi alma tembló con el simple sonido de su nombre en mi dirección. Te traje hasta aquí para mostrarte lo que tus ojos aún no han visto, para enseñarte lo que tus oídos aún no han oído. Lo que has experimentado aquí, en este lugar, es solo el comienzo. Sentí una paz profunda, pero también una enorme responsabilidad, como si Él me estuviera llamando a algo más grande, algo que aún no podía comprender completamente. Él no estaba allí solo para consolarme. Él estaba allí para enseñarme, para revelarme algo crucial. Has estado buscando más de mí, y por eso te estoy mostrando algo que muchos no comprenden. El ayuno, continuó, no es solo una práctica física o una obligación espiritual. Es una llave que puede abrir portales en el mundo espiritual, creando una conexión directa con el reino de Dios. A través del ayuno no solo te estás privando de alimentos, te estás abriendo a una relación más profunda conmigo. Las palabras de Jesús resonaron dentro de mí como un trueno suave. Sabía que Él me estaba hablando, pero al mismo tiempo, parecía que estaba hablando con todos los que buscaban una comprensión más profunda sobre el ayuno. Estaba allí, ante Él, entendiendo que el propósito de ese momento trascendía mi experiencia personal. Debía compartir lo que estaba aprendiendo, no solo como una lección espiritual, sino como una revelación de algo que todos necesitaban saber.
Te traje aquí, dijo nuevamente, no solo para sanar tu corazón, sino para prepararte para una misión. El ayuno, cuando se hace con un corazón puro y enfocado, libera un poder en el mundo espiritual que pocas personas comprenden. A través de él, tus oraciones adquieren una autoridad que el mundo natural no puede desafiar. Mientras Jesús hablaba, algo comenzó a revelarse ante mis ojos. A mi alrededor, los colores del cielo se intensificaron, y en un instante, pude ver lo que antes era invisible. Hilos de luz comenzaron a formarse en el espacio a mi alrededor, como si fueran puentes brillantes que conectaban el cielo con la tierra. Parecían estar hechos de pura energía, pero de una energía tan pura, tan divina, que era imposible no sentir la magnitud de su presencia. Estos hilos se extendían, yendo y viniendo, conectando a las personas mientras oraban y ayunaban, creando una red espiritual que unía el cielo y la tierra de una manera gloriosa. Estos hilos, me explicó Jesús con suavidad, son creados por aquellos que ayunan y oran con un corazón sincero. Cada oración, cada sacrificio en el ayuno, crea una conexión más fuerte, una línea de comunicación directa entre los hijos de Dios y el reino celestial. El ayuno no es solo un acto físico, es un portal espiritual. Abre la atmósfera a tu alrededor, permitiendo que el poder divino se manifieste de maneras que no puedes comprender completamente. Mientras él hablaba, pude ver con claridad cómo estos hilos de luz se entrelazaban y se conectaban con aquellos que estaban en oración. Vi oraciones hechas en lugares distantes, personas en diferentes partes del mundo, y cómo sus ayunos y oraciones creaban una red invisible de luz que nos conectaba a todos con el cielo. Esa visión fue tan poderosa que sentí que el propio aire a mi alrededor vibraba con la energía de las oraciones, de las almas conectándose con el Creador. Jesús me mostró entonces cómo el ayuno tiene el poder de alterar la atmósfera espiritual a nuestro alrededor. Donde antes había oscuridad, vi las luces comenzar a brillar más intensamente. Cada acto genuino de ayuno abría una grieta, una rendija en la cortina espiritual que separa el mundo físico del mundo divino, permitiendo que la luz y el poder de Dios fluyeran libremente hacia nosotros. El ayuno creaba un espacio donde el cielo se acercaba a la tierra, donde las respuestas a las oraciones se volvían más accesibles, más tangibles. Cuando ayunas con un corazón puro, continuó Jesús, no solo te estás sacrificando, sino que estás cooperando con el poder de Dios, permitiendo que su voluntad se haga presente con más fuerza. El ayuno no es un intento de forzar la mano de Dios, sino de alinear tu vida con su voluntad, permitiendo que el poder divino fluya y manifieste las promesas de Dios en la tierra. Me di cuenta en ese momento que el ayuno no se trata solo de abstinencia, se trata de preparación. Prepara nuestro espíritu para recibir lo que Dios tiene para ofrecer, mientras que al mismo tiempo nos conecta con la esencia de lo divino. Esa red de luz, creada por el ayuno y la oración sinceros, es la forma en que el reino de Dios se activa en la tierra. El ayuno, por lo tanto, no es un sacrificio aislado, sino un acto que genera frutos espirituales duraderos, que no solo cambian a la persona que ayuna, sino también el ambiente a su alrededor e incluso el mundo espiritual. A través de él, el poder de Dios se mueve, responde y transforma. Mientras la visión a mi alrededor seguía expandiéndose, Jesús me condujo a un lugar donde el tiempo parecía no existir. De repente, la escena cambió, y vi eventos del pasado, momentos históricos que se desplegaban ante mis ojos, como si estuviera observando una película espiritual. Él me mostró cómo el ayuno había sido una clave fundamental en momentos de gran transformación espiritual. Vi a Moisés, aislado en las montañas, ayunando durante 40 días y noches antes de recibir los mandamientos de Dios. No era solo un periodo de abstinencia, era un acto de dedicación total, de separación, que permitió a Moisés alinearse completamente con la voluntad de Dios. Durante esos días, el ayuno de Moisés abrió una puerta espiritual que permitió que la gloria de Dios se manifestara de una manera poderosa, algo que impactaría toda la historia de Israel. No solo estaba recibiendo la ley para ese momento, estaba intercediendo por el futuro de su pueblo, preparándose para ser un instrumento de transformación, un puente entre el cielo y la tierra. Luego, la visión cambió, y vi a Daniel, profundamente angustiado por la situación de su pueblo, ayunando y orando desesperadamente. Ayunó durante 3 semanas, pidiendo dirección y revelaciones a Dios. Al final de su ayuno, Daniel recibió una visión angelical que reveló el futuro de Israel y la verdad sobre las fuerzas espirituales que estaban en juego.
El ayuno de Daniel no solo trajo respuestas a sus oraciones, sino que también abrió los cielos para que el mensaje divino le fuera comunicado. El ayuno, en este caso, no fue solo una práctica religiosa, sino un portal a través del cual Daniel recibió sabiduría divina para entender y vencer fuerzas espirituales poderosas. Jesús me mostró aún más momentos a lo largo de la historia, como el ayuno de Esther, cuando ella pidió que todo el pueblo judío ayunara antes de que ella fuera al rey, para salvar a su pueblo de la destrucción. Ella no sabía cuál sería la respuesta, pero su fe y la unión del pueblo a través del ayuno abrieron puertas que parecían imposibles. El ayuno colectivo trajo una intervención divina que cambió el curso de la historia, y el pueblo judío fue salvado. Esos ejemplos no son solo historias de figuras bíblicas. A lo largo de toda la historia, vi cómo personas comunes, en momentos de grandes crisis, eligieron el ayuno como un medio para buscar la intervención divina. Vi el ayuno de pastores y líderes espirituales durante tiempos de persecución, el ayuno de familias en busca de sanación y liberación, e incluso el ayuno de aquellos que, en momentos de angustia, necesitaban un milagro. El ayuno se mostró en todas esas situaciones como un acto que no solo conectaba a los individuos con Dios, sino que también creaba una ola de poder espiritual capaz de cambiar situaciones, traer respuestas y manifestar la voluntad divina de maneras sobrenaturales. Jesús me explicó entonces con una calma profunda. El ayuno es un instrumento poderoso que trasciende el tiempo y el espacio. Conecta lo humano con lo divino, abre puertas que el ojo humano no puede ver y prepara el corazón para recibir lo que Dios tiene reservado. Lo que estás viendo ahora son solo algunos ejemplos, pero millones de personas, a lo largo de la historia, han ayunado y transformado realidades a su alrededor, muchas veces sin saber el impacto eterno que su sacrificio tendría. Me quedé en silencio, absorbiendo el peso de esa revelación. El ayuno no era solo una práctica espiritual para momentos de crisis personal, sino un arma poderosa, utilizada a lo largo de la historia para alinear los corazones con la voluntad divina y permitir que el poder de Dios se manifestara de maneras extraordinarias. Mientras las visiones históricas comenzaban a desvanecerse lentamente, la presencia de Jesús a mi alrededor se intensificó, y Él comenzó a hablarme sobre los tiempos que estaban por venir. Sentí una urgencia en sus palabras, como si Él estuviera revelando algo de extrema importancia para el futuro de la Iglesia y del mundo. Andrea comenzó, y la suavidad de su voz contrastaba con la seriedad de su mensaje. Los tiempos que se avecinan serán desafiantes, como nunca antes. Las fuerzas espirituales de las tinieblas se levantarán, y el mundo será envuelto por una oscuridad espiritual que afectará no solo a los individuos, sino a naciones enteras. Lo que Jesús me mostró fue un escenario sombrío, donde la fe y la integridad espiritual serían puestas a prueba de maneras impensables. Me mostró una batalla intensa en el mundo espiritual, donde la mentira y la corrupción estarían en ascenso, trayendo confusión y división. La religión sería distorsionada, y muchos serían llevados a apartarse de sus caminos, buscando respuestas en lugares erróneos, en prácticas que no conducen a la verdad. El mundo enfrentará pruebas que requieren más que oraciones convencionales, continuó. Las fuerzas espirituales que se levantarán son poderosas, y la única manera de enfrentarlas es con una fe inquebrantable, y especialmente con el poder del ayuno. El ayuno será una clave vital para la victoria espiritual, para fortalecer la Iglesia y preparar el corazón de mis hijos para lo que está por venir. Jesús me mostró entonces cómo el ayuno colectivo sería fundamental. No hablaba solo de ayunos individuales, sino de momentos en que la Iglesia se uniría en ayuno, en un esfuerzo colectivo para traer transformación. Vi grandes congregaciones y comunidades reuniéndose en oración y ayuno, y al hacerlo, se creaba una gran tormenta espiritual. Vi cómo estas tormentas de oración y ayuno alteraban la atmósfera espiritual de ciudades enteras. Las tinieblas que intentaban infiltrarse eran alejadas, y una ola de poder divino se manifestaba, trayendo luz y transformación a esos lugares. Vi ciudades que estaban perdidas en oscuridad espiritual, donde el crimen, la violencia y la desesperanza dominaban, pero a través de ayunos colectivos, las calles empezaron a iluminarse con una nueva vida. Vi familias siendo restauradas, adicciones quebradas y corazones siendo devueltos a la verdad. El ayuno, cuando se hacía de manera unida y sincera, tenía el poder de cambiar el curso de los eventos, transformar sociedades enteras e incluso cambiar el destino de las naciones. Jesús me dijo, entonces, con una intensidad profunda, los desafíos espirituales serán inmensos, pero tú, mi Iglesia,
tienes en tus manos una herramienta poderosa. El ayuno colectivo, unido por la oración, crea un movimiento espiritual que no puede ser contenido por las fuerzas del mal. Abre puertas para lo sobrenatural, y donde antes había desolación, mi poder puede hacer brotar vida. Este es el tiempo de prepararse. La visión se intensificó aún más, y me di cuenta de que, incluso en los momentos de mayor tribulación, había una esperanza y una estrategia divina a disposición. El ayuno no era solo una práctica para momentos de crisis personal, sino un arma espiritual poderosa para enfrentar las batallas de fe en los últimos días. No solo fortalece al individuo, sino que también genera un movimiento colectivo, de poder divino capaz de transformar la historia y traer el reino de Dios a la tierra de una manera visible y transformadora. Mientras Jesús hablaba, una paz aún más profunda envolvía mi ser, y, al mismo tiempo, una sabiduría sobrenatural parecía derramarse sobre mí. Sígame para más testimonios de vida.